¿Cómo sentimos la ansiedad? ¿Cómo la reflejamos? ¿Cómo nos afecta el mundo juvenil de la escritura en nuestra salud mental? Estás escuchando Literatura Juvenil para Escritores, el podcast en el que charlamos del mundo juvenil sin tabús ni tapujos. Al habla Laura Tárraga, escritora de juveniles desde 2016 y todavía no he descubierto cuál es mi género literario. ¡Que empiece el episodio! Este va a ser un episodio especial, no por nada, sino porque es un episodio en solitario, entre comillas, pero quería traer a una persona que me acompañara en este episodio, que lo vamos a hacer más coloquio y no tan entrevista como puede ser el resto de episodios con invitados, ¿no? Así que vamos a repetir con Beatriz Esteban. Hola, Bea. Hola, Laura, tenía muchas ganas de volver aquí y me encanta el tema. Esa ilusión. Y te he colado ahí como episodio de solitario, nadie va a saber que está de Bea, pero Bea está. Sutil. Vengo a acompañarte, sí. Así, es que, ¿quién mejor que tú para hablar de un tema de salud mental? Ya tu episodio, el primer episodio que estuviste aquí, fue tratar la salud mental así un poco más general y me parecía interesante traerte para hablar de ansiedad, de cómo la vivimos, y no va a ser tanto entrevista como hemos hecho otras veces, no te voy a avasallar a preguntas más psicológicas, sino cómo vivimos la ansiedad, porque hemos tenido las dos, conocemos a un montón de gente que la tiene y creo que va a ser muy guay, ¿no? Sí, porque además me parece muy bonito porque fuera del podcast esta es una conversación que habremos tenido 1000 millones de veces, porque siento que me has estado acompañando desde que saqué yo mi primera novela y yo te vi también a ti sacar Infortunium y me acuerdo de cómo te cotilleaba y tú me cotilleabas a mí y vamos, que siento que hemos vivido mucho durante muchos años y que esto va a ser un poco la recapitulatura... empezamos bien, ¿ves? Como la vida misma. Que va a ser un poco el recap de todo eso. Sí. Y además es que nuestras conversaciones la mayoría de veces se basan en: Vea, tengo ansiedad, vea, esto es una mierda, vea, esto nos está pasando, esto, ¿qué está pasando? Entonces creo que va a ser guay eso, hablar como si estuviéramos de normal, como hablaríamos, ¿no? Así que Sí, de estas cosas que muchas veces... que son más comunes de los que pensamos y creo que puede ayudar mucho el ver... el escucharnos y ver que la gente esas inseguridades que tienes, esos miedos que tienes son más normales de los que pensamos y no... y se pueden gestionar y se pueden tratar y no me voy a adelantar porque es lo que me suele pasar, así que bueno, vamos a hablar de la ansiedad en el mundo de la literatura juvenil y en el mundo de la escritura en general. sí, sobre todo de cómo la sientes tú, porque yo misma te he dicho ya al principio, antes en offline, te estaba diciendo: Vea, va a ser un programa muy especial porque además estoy viviendo un ataque de ansiedad ahora mismo, así que se puede ver de distintas maneras, se puede vivir de distintas maneras. Tú a lo mejor, si me estás viendo desde YouTube, me puedes ver físicamente bastante tranquila, pero por dentro soy un saco de nervios con patas. Entonces, ¿qué formas podemos vivir la ansiedad? Pues a ver, mi historia con todo esto, yo por ejemplo, de hecho estábamos hablando y antes de ponerme a grabar contigo yo estaba ya súper nerviosa y me recuerda cómo pasan los años y pasa el tiempo y todavía el exponerme, el hablar de temas, el sentirme escuchada, pues me causa mucha preocupación. Yo a eso no lo llamaría todavía ansiedad. Porque creo que a lo largo de los años he aprendido mucho a gestionarla mejor, a identificarla mejor y ahora no me ocurre tanto. Pero bueno, es que para poner un poco en contexto, yo soy una persona que toda la vida ha sido muy neurótica en el sentido de con un temperamento muy ansioso, una persona que se preocupaba mucho por muchas cosas, muy perfeccionista, muy... siempre buscaba satisfacer a los demás, pero en el sentido de, joder, quería que la gente estuviera contenta cuando estuviera conmigo, quería que la gente estuviera orgullosa de mí. Siempre fue eso, una niña, y ahora me doy cuenta, muy lo que se dice people pleasing en inglés, no sé cómo se traduciría al español ahora mismo. Pero, y claro, eso fue desarrollándose y a lo largo de mi vida he tenido que lidiar con temas de ansiedad en muchos aspectos de mi vida. Desde el colegio, cuando estaba en el colegio, la entrada en la universidad, las amistades, las relaciones y por supuesto la ansiedad, la familia y por supuesto la ansiedad también repercutió, no está bien dicho, tuvo repercusiones también en mi trabajo como escritora y sobre todo a la hora de publicar, porque no solo publicar, ya
Bueno, sí, publicar tuvo mucho que ver, la verdad. Pero, porque antes tenías dudas, tenías inseguridades, pero una vez publicas y una vez muestras tu libro al mundo, aunque es una de las experiencias más bellas y que me ha aportado más en la vida y que no cambiaría por nada, esa exposición también trajo consigo mucha ansiedad y muchas dudas y muchas inseguridades y muchas preguntas que hasta entonces no me había hecho. Entonces, para mí la ansiedad se reflejaba en miedos que antes no tenía a decepcionar a alguien, a ser olvidada, a hacer daño inconscientemente a través de las palabras, a que se malinterprete lo que hago, a que se me vea de una forma que no soy, a no gustar incluso, que es algo súper natural tener esos miedos, es algo súper natural, aunque suena muy egoísta, suena muy superficial, pero realmente es normal que como personas queramos ser agradables para el resto y queramos ser aceptados. Entonces, para mí la ansiedad siempre ha sido ese sentimiento latente de no ser suficiente, el miedo a no ser suficiente, el miedo a no ser aceptada, el miedo a fallar, a hacer daño, así a grandes escalas. Entonces me he ido un poco por las ramas, pero para mí así es como definiría la ansiedad en general, pero también aplicada al mundo literario. Yo, si te digo la verdad, conforme estabas contando lo de tu infancia, me he visto totalmente reflejada, porque creo que además todos mis miedos también vienen de ahí, de que creo que también tiene que ver, como las dos somos hermanas mayores, creo que se nos pone mucha presión a los hermanos mayores en general de tienes que ser responsable, tienes un hermanito al que cuidar y como que tienen el foco muy puesto en ti. Entonces yo creo que eso, con todo lo que has dicho, de que también en el colegio nunca quería fallar a nadie, las notas tenían que ser lo mejor posible, me esforzaba al máximo. Además, me gustaba mucho el hecho de, jo, Laura, es que lo has hecho muy bien, ¿sabes? Entonces, como, eso era como un incentivo para seguir machacándome más y esforzándome más. Y al final, pues eso, lo mismo, se ha visto repercutido también en el sentido de la literatura, en no puedo escribir cualquier cosa y enseñarla y ya está, tengo que ser lo mejor, tengo que sacar lo mejor y obviamente nunca va a ser lo mejor. Y ahí viene el momento de ansiedad, el momento de no poder controlarlo todo, ¿no? De no voy a ser la mejor, no voy a poder conseguirlo, estoy dando todo lo que puedo y no es suficiente y así constantemente, ¿no? Sí, y yo me he dado cuenta que además muchas veces eso es algo súper inconsciente, porque tú te paras a pensarlo y es como, jo, yo no tengo aires de grandeza, yo no quiero ser una bestseller, yo no quiero ser la mejor. No es que quieras serlo, sino que tengo miedo a lo contrario. Y es como un miedo súper, pues lo que tú dices, que realmente nos vendrá de mucho más atrás, del ambiente en el que crecimos, del rol que asumimos. Igual que asumimos el rol de hermana mayor, asumimos el rol de la que saca buenas notas. Igual que otra gente asume el rol y también tiene consecuencias de soy un caso perdido. Igual que la gente asume el rol de soy escritora, entonces tengo que escribir y tengo que escribir según se espera que se escriba y tengo que ofrecer un producto según se espera de mí. Entonces creo que muchas veces las expectativas, eso, no vienen de que tengamos la neura de tengo que ser la mejor y tengo que ser el mejor producto. Viene de ese miedo inconsciente a ser humanas realmente, que eso es aplicable a todas las áreas de tu vida, ese miedo inconsciente a fallar, a decepcionar, que es lo más humano del mundo, pero llega un punto en el que cuando algo que es muy puro, ¿no? Que realmente solo queremos no hacer daño a la gente, ser amables con el mundo, con la gente, con lo que hacemos y con la marca que dejamos. Es algo muy noble, pero que al final puede acabar perjudicándonos cuando, pues eso, cuando se vuelve una obligación, un miedo tan potente. Y creo que justo hablamos de este tema nosotras porque lo hemos vivido en las carnes de que todo esto se potencia el triple cuando te vuelves más una figura pública. Incluso aunque sea a pequeña escala, porque aquí no somos J.K. Rowling, ni los youtubers, ni cosas de ese estilo. Pero ya tenéis, yo qué sé, es que hasta 300 seguidores en una red social son 300 personitas que también te ponen un rol y que también te ponen unas expectativas y es una presión añadida que yo creo que eso en mi caso también alimentó mucho esa ansiedad y tardé muchos años en darme cuenta de que era ansiedad y de que no era sano la forma en la que estaba viendo las cosas ni la forma en la que estaba gestionando las cosas y que no merecía la pena sufrir tanto, que es un tema también muy interesante. Pero es que yo lo veo como un viaje, porque durante mucho tiempo era tan inconsciente en el sentido de que funcionamos un poco en automático, ¿no? Y no nos dábamos cuenta de
de lo que está, de lo que se nos pasaba por la cabeza, que es lo que suele ocurrir con estos temas. Sí, porque además, por ejemplo, en lo que hablas de las expectativas, no son las expectativas reales que tiene la gente sobre nosotras, porque nosotras no lo podemos saber, son las que nosotros creemos que la gente tiene sobre nosotras. O sea, es más enrevesado de lo que puede parecer en un principio, ¿no? Y por ejemplo, entre ellas lo que hablabas de lo que nos poníamos al principio, estaba muy el hecho de tenemos que tener un contrato editorial para el año que viene. Tenemos que estar publicando ya todo constantemente, tenemos que ir más allá de lo que tenemos. Y quieras o no, todas esas prisas, todo ese nervio, al final acaba convirtiéndose en la ansiedad como no sé qué es lo que va a pasar, como no puedo controlar la situación, es lo que pasa, básicamente. Sí, de hecho has dicho una cosa que fue uno de los primeros puntos, diría que hay dos, pero uno de los primeros puntos que me ayudó a gestionar todo esto, que fue el tema de, espérate, hay cosas que no dependen de mí y que no puedo controlar, que es lo que tú has dicho. No puedo controlar ni lo que piensan de mí, no puedo controlar ni lo que opinen de un libro que al final es algo subjetivo, es una obra de arte. No pienso controlar ni las reseñas que pongan, ni la gente que vaya a las presentaciones, ni los contratos. Es que al final ni los contratos que lleguen a mis manos o no lleguen a mis manos. Hay un montón de factores que no dependen de mí. Porque además en el mundo de la literatura y en el mundo del arte en general no es una meritocracia en el sentido de no por ser mejor vas a tener más oportunidades. Realmente hay muchos factores que no controlamos, de suerte, de estar en el momento oportuno, en el lugar oportuno. No siempre correlaciona el esfuerzo y el talento con los resultados, y eso es una realidad bastante dura, pero hay que saberla para darte cuenta de, vale, esas son cosas que escapan a mi control y que por más que lo intentes, que al final puedo hacer hasta cierto punto. Porque lo que sí que puedo controlar, que esto es lo bueno, es cómo vivo yo mi relación con la escritura, qué escribo, puedo controlar con quién me relaciono, qué tipo de contenido consumo en las redes sociales, que puedo controlar qué pienso yo de mí misma, que eso sí que puedo saberlo, no adivinarlo, y centrarse mucho en eso, en que hagas lo que hagas, solo puedes hacer hasta cierto punto y quedarte siempre con la conciencia tranquila de que lo has hecho lo mejor que has podido siempre y como has sabido hacerlo siempre, y no machacarse tanto por lo que hiciste, por lo que dejaste de hacer, por lo que pensabas que te ayudaría o no y demás. Ahora me quedo yo aquí sin palabras, ya está, se ha acabado el programa, Bea se ha quedado con todo. Que no, que a veces me pongo en modo grifo y tengo miedo de estar cortándote. No me cortas para nada, pero es que prácticamente has dicho todo lo que pensaba, te quiero decir. Estoy totalmente de acuerdo contigo en todo, en lo de tener que dejar de pensar que puedes controlar cosas que no puedes controlar, es que fue lo básico que estuve tratando con mi psicóloga cuando fui con problemas de ansiedad, pero de una ansiedad que yo tenía que es que no podía ni respirar, ¿sabes? Entonces yo salía de terapia todos los días llorando, te quiero decir, pero de soltar todo lo que tenía dentro. Entonces es como, Laura, tienes que dejar de intentar controlarlo todo. Es como cuando, por ejemplo, a mí una cosa que me da mucha ansiedad también, que es precisamente porque no puedo controlarlo, no me gusta ir a lugares que no sé dónde voy a aparcar. Porque como no sé dónde voy a aparcar, no tengo seguro un sitio donde aparcar, me crea muchísima ansiedad. Entonces mi psicóloga me ponía ese ejemplo, en plan de, Laura, es que no puedes controlar dónde están los sitios vacíos de la calle. En plan de, si vas a ir a un sitio vas a tener que dar 50 vueltas hace falta para llegar al sitio, ¿no? No tiene nada que ver con la literatura ese ejemplo, pero No, es algo pero que a mí... al final todo se resume. Quiero decir, yo precisamente hablo de esto porque para mí 2020 ha sido una bofetada de te crees que hay cosas que van a ser seguras y que van a seguir ahí y no lo son. Y fue una bofetada que dolió mucho en un principio, pero yo he sido afortunada en el sentido de que de toda esta experiencia me he intentado llevar un poco de crecimiento personal, en el sentido de que a mí me ha ayudado mucho a poner en perspectiva las cosas y las prioridades en su sitio. Y tiene mucho que ver también con la literatura y esto que hablamos, porque es lo que decía, no puedo controlar ni el mundo editorial, ni el panorama editorial, ni los libros que tendré la suerte o no de publicar, ni la recepción que tendrá por parte de los lectores, ni las ventas, pero ni de lejos. Pero puedo controlar, escribir la historia que necesito escribir en este momento
trabajar como a mí me gusta, a mi modo, a mi manera, dejando que fluya, dejando que... porque siento que hay algo muy puro, ¿no?, en las personas que comenzamos a escribir, en por qué escribimos. Y a veces, cuando algo tan bello se profesionaliza, corremos el riesgo de que se pierda ese motivo, esa ñamita que nos llamó a escribir en un primer momento, de que estemos tan metidas en los tengo que, debo, es que hace falta esto, tengo que hacer esto, esperan de mí esto, que nos olvidemos de por qué escribes, de por qué hago esto, por qué empecé a escribir una historia en un primer momento y por qué sigo haciéndolo ahora. ¿Qué es eso? Es poner las cosas en perspectiva. Realmente nunca lo hice o sea, sí, me hacía ilusión ver mi libro en librerías y me hacía ilusión tener lectores, pero la niña que empezó a escribir y que no tenía ni idea de lo que era la literatura juvenil, ni ser escritora, ni todo este mundillo que conozco ahora a los 23 años, lo hizo porque era su manera de escapar del mundo. Y quiero que esa parte de esa niña siga viva en alguna parte de mí, sobre todo en estos momentos en los que todo se escapa de nuestras manos, incluso lo que teníamos más seguro de lo que iba a ser septiembre de 2020 y cómo iban a ser las navidades y cómo iba a ser el verano. Bueno, me voy a quedar con lo que sí que no pueden arrebatarme y lo que puedo controlar, que va a ser el por qué escribo, el cómo paso mis días, con quién me rodeo, un poco todas esas cosas de las que te hablaba. Y eso ha ayudado mucho, mucho en todo el tema de la ansiedad. El centrarme más en el aquí y el ahora suena muy mindfulness y muy tal, pero es que es verdad también el estar presente ahora y darte cuenta de lo que valoras y lo que te ayuda y lo que te sirve. Y que dentro de 80 años no recordarás ese comentario negativo que te dejaron en Goodreads, o no recordarás esa presión que tenías porque sacaste el libro un mes después de lo esperado, o porque se retrasó un año. Cuando tengas 80 años y seas una ancianita, que todos ojalá lleguemos a los 60 años con un mundo feliz y verde, y seas una ancianita, recordarás las personas a las que marcaste, y seguramente sean personas cercanas que estén... aunque podemos haber tenido la suerte, y sobre todo la escritura, una de las cosas más bonitas que me ha dado es sentir que llego más lejos, pero jope, al final lo que de verdad importa y lo que la ansiedad no te enseña, porque la ansiedad siempre es un miedo por algo que está a punto de suceder, o por algo que temes que vaya a suceder, o por algo que no ha sucedido. Siempre son amenazas que no están aquí. Entonces, aferrarte a lo que está aquí, a lo que tienes, a lo que puedes controlar, es una de las cosas que más me ha ayudado en esta época. Yo lo que decías de acordarte de por qué escribiste el primer libro antes de publicarlo, ¿no? Me estaba acordando mientras lo decías, y sí que es verdad que piensas y dices, jolín, es que era tan, no inocente, ¿sabes? Pero tan feliz en comparación con eso, en ese sentido de no había nada que me presionara ni que me agobiara. Y sí que es verdad que el pensar en cómo escribía en esa época, cómo no me afectaba el hecho de pensar, ¿quién va a leer esto? Me ayuda mucho cuando tengo que escribir, y he tenido un buen parón de escritura, que tampoco está mal tener parones de escritura, ojo, sea dicho de paso, en el que todo lo que escribía era desechable. Yo creo que era más por el hecho de cómo recibirá esto el público que cómo estoy yo disfrutando de la escritura, ¿no? Y precisamente lo que decías, cosas que no puedo controlar, miedos irracionales que no existen, momentos que no se han dado ni sabes si se darán, porque a lo mejor acabas un libro y no sale nunca, ¿sabes? Entonces, el hecho de lo que dices, centrarte en el aquí y el ahora, intentar disfrutar de los procesos, de los momentos y no malgastarlos, porque la ansiedad, los nervios, de esto ya he hablado en un capítulo anterior, ya que estoy te mando para allá, han destrozado muchas cosas de este proceso, ¿no? Quiero decir, mientras yo estaba preocupada por cosas que no pasaban, me estaba perdiendo cosas que sí. Ay, eso es muy bonito, voy a enmarcar esa frase. Pero sí, es que es verdad, muchas de las cosas que pensamos es que, o los miedos que tenemos no acaban sucediendo, o si suceden, nos enfrentamos a ellos mucho mejor de lo que pensábamos, ¿sabes? Sí, porque ya te has puesto en el peor de los momentos, ya no puede ir a peor. Tenemos más resiliencia de la que creemos y eso, y al final es importante el recordar por qué comenzamos todo y eso, ver lo que has dicho, ver lo bueno que sí que está pasando y que nunca es pequeñito, nunca es poco, porque es lo que, joder, porque son cosas buenas. No, y si te pasas el resto de la vida esperando algo más grande, algo más bueno, algo mejor,
no estás disfrutando nada del camino. Del camino que quizás se acaba en la siguiente calle o quizás dura muchísimo, pero jope, es tu camino, es tu vida, no tienes otra realmente. Y que aunque veas que las cosas que te hacen feliz o que están pasando buenas sean pequeñas, aunque tú lo percibas como es pequeño, da gracias por ello, te quiero decir. Es que esto, en la situación de 2020 nos ha dado mucho por lo que agradecer. Quiero decir, todos confinados solo pensábamos en salir a dar un paseo. Entonces, te quiero decir, todo lo bueno que viene es bueno. Que una persona te hable por privado para decirte que le ha gustado mucho tu libro es lo mejor que te puede pasar, quiero decir. Y es una persona. Que dos personas decidan ir a tu firma y solo vayan dos personas, da igual porque ya son dos personas que van a tu firma y se merecen el mismo respeto que si fueran 30, ¿sabes? Y con qué ilusión has sido tú a la firma de autores. ¿Sabes? Tú quieres que te... Joder, o sea, yo pienso, la gente que viene a que le firme un libro, aunque sea una única persona, que todo se empieza con una única persona, es alguien a quien le hace ilusión que yo escriba unas palabrejas sobre un papel. O sea, es una cosa, no es pequeña en absoluto, pero incluso sin presentaciones, sin firmas, que alguien te lea, que alguien viva tu historia contigo y te diga, buah, me lo he pasado muy bien con este personaje o me he reído muchísimo con esto. Es importante porque incluso si tú disfrutas por el proceso, si tú te lo estás pasando pipa viendo estas historias y con el proceso creativo, con la documentación, con lo que sea, es tu vida, es tu proceso, eso es algo grande ya de por sí. Ay. Qué bonito. No, y no sé si querías decir algo más, pero yo quería aprovechar, hacer un inciso, porque ya que estamos hablando de todo el tema de la ansiedad, también es importante, y aquí me meto en mi papel de psicóloga, que todo esto que estamos hablando, si la persona que lo escucha, la persona que, hola, nos estás escuchando, te sientes identificada, porque te sientes atrapada en esos pensamientos, y llega un punto que dices, es que yo no sé cómo hacer eso que estáis diciendo, de centrarme en lo bueno, de centrarme en lo que de verdad me importa. Es que sé que lo decís y me gustaría pensar así, pero es muy abrumador. Pero es que mi cabeza se pasa todo el día pensando en lo que puede pasar mal, o lo paso muy mal con estas preocupaciones. En cualquier ámbito de la vida, Laura y yo hablamos aquí. Iba a decir que justo creo que tú y yo hablamos de esto porque lo tenemos muy trabajado, de que las dos hemos ido a terapia por los temas que sea, y algo que te enseñan y que es muy útil es cómo aplicar todo esto en tu día a día y cómo vivir una mejor vida y tener más bienestar psicológico también con este tema de la ansiedad, porque creo que una de las cosas que pasan en la comunidad de escritura y de literatura juvenil sobre todo, bueno, en la comunidad artística realmente, es que está muy romantizado y muy normalizado en el sentido porque lamentablemente la depresión y la ansiedad, por ejemplo, son enfermedades mentales muy normales, en el sentido de muy comunes. Pero que sean comunes y que sean normales no significa que debieran de ser lo normal. Ay. Entonces, quería lanzar ese mensaje de que si sientes que estás sufriendo por estos temas que te preocupan de más, hay gente dispuesta a ayudarte y hay ayuda disponible. No tienes por qué luchar contra esto tú solo. Y hay una luz al final del túnel, por muy cliché que suene y muy cursi que suene, porque yo no pensé que cambiaría la forma en la que lo veía todo y no me daba ni siquiera cuenta de que estaba metida en el hoyo, porque había sido mi forma de vivir y de actuar toda mi vida, y no sabía que había una alternativa mejor y que me haría mucho más feliz y que me haría vivir mucho más tranquila. Entonces quería lanzar un poco ese mensaje. También, ya que estamos, otros trucos que también me han ayudado en momentos de ansiedad, que a lo mejor no era tanto, que a lo mejor el momento era tan grande, yo lo hacía tanta bola en mi cabeza, y por mucho que pensara, hay cosas buenas en mi vida, no funcionaba. Por ejemplo, algo que me ha ayudado mucho, aparte de recurrir a amigos a los que hablar para ver y darme cuenta de que la bola no es tan grande, de que, ¿sabes? Es como un poco de realidad, de decir, tampoco es plan de que te vayan diciendo eres imbécil, que haces preocupándote por estas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que tener a alguien que sepa decirte, mira, Laura, esto que te estás preocupando no debería preocuparte tanto por X tal, tal y cual. Pero más allá de eso, si en algún momento pues hay una persona que no te puede contestar en ese momento porque todos tenemos vida, me ha ayudado mucho, por ejemplo, el ejercicio. Soltarlo de alguna manera, eh, ponerme un vídeo de ejercicio en internet, ¿sabes? Y ponerme ahí a moverme, porque el hecho de tener movimiento físico y dejo de pensar
y como que me centro en eso y luego como estoy tan cansada es como que lo he soltado todo. No sé si tendrá alguna explicación eso o sirve de algo, pero bueno, por si alguien quiere probar en algún momento, a mí el ejercicio físico, hablar con una persona y luego ya darme cuenta de que hay cosas buenas en la vida, porque al final acabas dándote cuenta y acabas diciendo, vale, es verdad, no era para tanto, a pesar de que mi cabeza me decía que sí era para tanto, ¿no? Hmm. O por ejemplo, yo tengo una carpeta que pone mensajes bonitos y llevo desde 2014 con todos los tweets, mensajes, cartas, mensajes de WhatsApp o por redes sociales que me hayan escrito, reseñas, lo que sea, que han sido, que me han encogido el corazón, captura y para la carpeta. Y en momentos esos en los que te nubla mucho porque somos humanos y los humanos tendemos a fijarnos más en lo malo porque es una amenaza que en todas las cosas buenas que nos rodean. Es natural, es el sesgo natural. Pero podemos cambiar ese chip y podemos empezar a focalizarnos en las cosas que están yendo bien, en las cosas que estamos seguros, que estamos sanos, que estamos, si no estamos, que estamos rodeados de cosas buenas. Sé que todo esto a algunas personas les sonará un poco vomitar arcoíris Mr. Wonderful, pero creo que también es, o sea, es lo que decía, está muy romantizado ese negativismo y ese estar mal, y de verdad que solo tenemos una vida que no mereces sufrir así y hay alternativas, hay formas de ayudarte y de ver las cosas de otro modo. Sí. Y otro día ya hablaremos de que también las comparaciones que no debemos hacernos también nos ayudan mucho a estar así de mal en general. Que no podemos compararnos con personas que no somos nosotros. Porque, como has dicho antes, en el sector editorial hay cosas que no dependen de ti, que son cuestión de suerte, que es cuestión de tú has escrito esto, ella ha escrito esto, te has encontrado con X persona, ha pasado esta cosa casual y justo ha ocurrido, ¿no? Entonces, yo no me puedo comparar con Bea, porque Bea ha tenido su historia y su recorrido, y Bea no se puede comparar conmigo, aunque a lo mejor, que no es así, podríamos tener libros parecidos, que no es ni de coña, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Aun en el momento de que a lo mejor podría decir a alguien, me voy a comparar con me comparo con esta persona porque escribe cosas parecidas a las mías, no podrías compararte con esa persona de ninguna manera, porque son vidas diferentes, son situaciones diferentes y son momentos totalmente distintos y que no merece la pena el estar tú focalizándote más en esa persona y qué es lo que está consiguiendo que tú no, que en intentar focalizarte en ti y en las cosas que te están pasando. Yo creo que un ejercicio bueno para hacer es tener actitud de que les den. Eso lo he dicho últimamente mucho, pero suena muy feo. Pero no es que les den a alguien en concreto, sino que cuando se te pasa una preocupación por la cabeza, un tengo que, debería hacer esto, practiques la actitud que les den. Pero de verdad, en el sentido solo para demostrarte que puedes dejar marchar cosas, que puedes dejar marchar miedos, que puedes dejar marchar tengo que... Es que Laura has puesto una cara de qué está diciendo esta. Es que de momento he dicho que le den a quién, ¿sabes? Es que en inglés el fuck it, pues que, perdón, no sé si pueden decir estas cosas en un podcast, pero queda mejor. Pero es un poco la actitud de, mira, da igual, y sigues con tu vida. Porque yo he hecho el ejercicio consciente de tenía tantos tengo que, ya no solo en literatura, en muchas cosas de mi vida, que me preocupaban y eran tan importantes, tipo lo que has dicho antes de aparcar. Pues, ¿tenías miedo de hacer una cosa porque puede que no encuentres para aparcar? Pues le haces y que pase lo que tenga que pasar. ¿Tenías miedo de ponerte ese vestido porque no sabes si te va a quedar bien? Que les den y te lo pones. ¿Tienes miedo de contar esa historia porque piensas que no la vas a... Bueno, es que ahí me entrarán otros temas, pero ¿piensas que alguien me la va a criticar porque has dicho esto? Que les den, lo haces lo mejor que puedes, importante, pero luego es tú, tranquila, joder, que todo, solo tienes una vida. Sí, al final... una de las cosas que más me sorprende es que por mucha ansiedad que me dé una cosa, un acto, como por ejemplo el hecho de aparcar, es que al final lo acabo haciendo, te quiero decir, la ansiedad viene en el momento de antes, pero luego me pongo y lo saco, que es algo que me sorprende mucho porque hay gente a la que le paraliza y no lo hace, y yo es como que me lanzo a por el miedo porque siempre, también entra mucho en esto de la infancia y de qué es lo que te han enseñado y tal, me han enseñado a lanzarme, ¿no? Entonces... Te da miedo, da igual, lánzate. Luego estarás llorando una semana si sale mal, pero no pasa nada, tú lánzate, ¿no? Entonces... Es súper positivo. Ya aquí, hablando desde el punto de vista psicológico, la ansiedad, la única manera de afrontarse a ella muchas veces es pasando la ansiedad, gestionando el momento y esperando a que se reduzca. Que yo creo que eso, lo más obvio que hemos vivido nosotros, por ejemplo, es pues
hablar en público, que es algo que tuvimos que hacer mucho. Y al principio lo pasábamos fatal y ahora quizás, como yo contaba antes de empezar esto, estaba nerviosa y ni siquiera sabía por qué, porque venía aquí a hablar con Laura. Y durante la charla he acabado diciendo que les den, así que se nota que mi ansiedad se ha rebajado. Yo, por ejemplo, por muchas veces que siga aparcando, sigo teniendo la ansiedad por las nubes cada vez que voy a aparcar, así que te quiero decir. Pero es porque no sé dónde es, ¿sabes? Porque no controlo el lugar, no, es diferente, yo creo, porque si en nada... No, aquí te estoy riendo, sigue haciéndolo y así No, claro que lo voy a seguir haciendo, obviamente. Pero te quiero decir, el miedo sigue estando y a la misma altura. No es como con hablar en público que se me ha ido rebajando, que sí, que en el momento a lo mejor 5 minutos antes estoy pensando, me voy a morir, me va a dar ahí un chungo, voy a empezar a tartamudear, voy a vomitar encima de la mesa y todos se van a reír de mí y ya sabes cómo hacer las montañas. Pero conforme ha ido rebajando el tiempo en el que estoy nerviosa antes de la charla y a lo mejor a veces me pilla ya en el segundo de, Laura, te toca hablar, y yo, ¿qué? Pero lo de los coches es que da igual, estoy como días pensando, madre mía, me tengo tendremos que hablar en privado. Sí, vamos a tener que trabajar esto, ¿verdad? Ay. Pues nada, Bea, yo ya creo que ya hemos hablado bastante. Ya por último te voy a pedir que recomiendes un libro juvenil para que sea el libro juvenil de la semana. Pues recomiendo Fuego bajo las nubes de Ainchane Rodríguez, una historia ambientada en el Londres de 1910 que trata temas del sufragismo, pero sobre todo es una historia de personajes bellísima, porque Ainchane escribe súper bien, de estas que te encantaría leerlas al lado del fuego en un día lluvioso en una biblioteca casi oscuras. Esa es la esencia que me da Fuego bajo las nubes, publicado por Onyx y escrito por Ainchane Rodríguez. Y además ahora que este podcast se va a estar escuchando en noviembre, seguramente llega fresquito, así que te va a venir genial para ponerte al lado de la chimenea a leer con calma. Y en momentos de que puedas tener ansiedad, pues dices, voy a aparcarla y voy a leer, a ver si se me pasa un poco, ¿no? Pues nada, Bea, muchas gracias por venir. Me ha hecho mucha ilusión. Estoy súper cómoda siempre que vengo, yo todas las veces que quieras. Y que quiera, no es todo el mundo, que ya estoy aquí colándome. Sí. Si te interesa que Bea siga viniendo al podcast, déjalo en comentarios que seguramente la traiga ya como fija porque con ella es un gustazo, la verdad. Y nada, ya solo recordarte para acabar que tienes recursos para escritores en Literatura Juvenil para Escritores junto a talleres, cursos y tutoriales en vídeo, que la plataforma está ahí a tu disposición y que pues disfrutes de ella, que si compartes el podcast por redes sociales nos ayudarás a llegar a mucha más gente y seguramente podremos ayudar a alguien que esté sufriendo ansiedad y no sepa qué tiene que hacer o cómo que tiene que acudir o que hay más personas que lo pueden estar viviendo y que nos escuchamos en otro episodio de la semana que viene.